La guerra que la humanidad había jurado no repetir jamás estalló apenas 20 años después de la anterior. Y fue mucho peor. La Primera Guerra Mundial había dejado 10 millones de muertos y el planeta entero se prometió a sí mismo que aquello no volvería a ocurrir. Duró 20 años esa promesa. La Segunda Guerra Mundial mató entre 50 y 70 millones de personas. Es la matanza más grande de toda la historia humana. 6 años de combate en 3 continentes y todos los océanos. Ciudades enteras borradas del mapa en una sola noche. Un régimen que construyó fábricas dedicadas exclusivamente a asesinar seres humanos, y que exterminó a 6 millones de judíos con eficiencia industrial. Y al final, un arma nueva, una sola bomba que evaporó una ciudad completa en un destello, y 3 días después, otra. La mayoría de los muertos no fueron soldados. Fueron civiles, hombres, mujeres y niños que jamás dispararon un tiro. Por primera vez en la historia, morir en tu propia casa era más peligroso que estar en el frente. Y en medio de esa locura, un dato que casi nadie cree la primera vez que lo escucha. Cuando la guerra terminó en 1945, un soldado japonés se escondió en la selva de una isla en Filipinas y siguió peleando. No se rindió al año siguiente, ni a los 5 años. Se rindió en 1974, 29 años después de que todo hubiera acabado, convencido de que la guerra continuaba. Esta es la historia de cómo el mundo, que apenas se recuperaba de una carnicería, se lanzó de cabeza a otra todavía peor. Como un hombre y una idea arrastraron al planeta al borde de la aniquilación. Y como esos 6 años cambiaron para siempre lo que los seres humanos eran capaces de hacerse los unos a los otros. Para entenderlo hay que volver al final de la guerra anterior, y a una paz que en realidad fue la semilla de la siguiente. Cuando la Primera Guerra Mundial terminó en 1918, los vencedores se reunieron en el Palacio de Versalles para castigar al perdedor. Y castigaron a Alemania con una dureza brutal. El tratado la obligó a aceptar toda la culpa de la guerra, a entregar territorios, a desmantelar su ejército y a pagar una deuda tan gigantesca que tardaría décadas en saldarla. Los alemanes lo vivieron como una humillación insoportable. No sentían que hubieran perdido en el campo de batalla. Sentían que los habían apuñalado por la espalda y luego los habían pisoteado. Durante los años 20, Alemania se hundió. En 1923, la moneda se volvió tan inútil que la gente necesitaba una carretilla llena de billetes para comprar una barra de pan. Los niños jugaban apilando fajos de dinero como si fueran ladrillos. Y justo cuando las cosas parecían estabilizarse, llegó el golpe final. En 1929, la bolsa de Nueva York se desplomó y arrastró consigo a la economía del mundo entero. Fue la Gran Depresión. En Alemania, 6 millones de personas se quedaron sin trabajo. Familias enteras hacían cola durante horas por un plato de sopa. La democracia alemana, joven y débil, parecía incapaz de resolver nada. Y cuando un pueblo está desesperado, hambriento y humillado, se vuelve presa fácil para cualquiera que le prometa devolverle el orgullo y señalarle un culpable. En medio de ese caos, un agitador político de voz hipnótica empezó a llenar cervecerías y estadios con discursos incendiarios. Prometía rasgar el Tratado de Versalles, aplastar a los enemigos internos y devolver a Alemania la grandeza perdida. Se llamaba Adolf Hitler, y millones de alemanes desesperados empezaron a escucharlo. Hitler no llegó al poder con un golpe militar. Lo intentó una vez, en 1923, fracasó y acabó en prisión. Aprendió la lección. La próxima vez usaría las urnas. Su partido, el nacionalsocialista, los nazis, empezó a crecer elección tras elección aprovechando la miseria y el miedo. Su mensaje era simple y venenoso. La culpa de todos los males de Alemania la tenían los judíos, los comunistas y los traidores que habían firmado la rendición. Repetido 1000 veces, con banderas, antorchas y desfiles perfectamente coreografiados, ese mensaje prendió. En enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania de forma legal. Y en cuestión de semanas, desmontó la democracia desde dentro. Un incendio en el Parlamento le sirvió de excusa para suspender las libertades. Prohibió los demás partidos, encarceló a sus opositores, tomó el control de la prensa, la radio y las escuelas.
En apenas un año y medio, Alemania pasó de ser una república a una dictadura absoluta donde una sola palabra contra el régimen podía costarte la vida. Se hizo llamar el Führer, el líder supremo, y exigió lealtad total. Mientras tanto, rearmó al país en secreto y luego abiertamente, desafiando a Versalles sin que nadie lo detuviera. Construyó tanques, aviones y un ejército enorme, y empezó a expandirse. En 1938 se anexó a Austria sin disparar un tiro. Luego reclamó una parte de Checoslovaquia. Las potencias europeas, aterrorizadas ante la idea de otra guerra, decidieron ceder. Le entregaron lo que pedía con tal de contentarlo. Lo llamaron apaciguamiento. Creían que dándole un poco, se calmaría. Se equivocaron por completo. Cada concesión solo lo convenció de que nadie se atrevería a pararle los pies. Y ya tenía la mirada puesta en su siguiente objetivo. El 1 de septiembre de 1939, sin declaración de guerra, las tropas alemanas cruzaron la frontera de Polonia. El mundo contuvo el aliento. Esta vez Francia y Gran Bretaña ya no podían mirar hacia otro lado. Habían prometido defender a Polonia, y 2 días después declararon la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial había comenzado oficialmente. Pero lo que vino después dejó a todos atónitos. Alemania no peleaba como en la guerra anterior, hundida durante años en trincheras de barro. Había inventado una forma de combate nueva y aterradora: la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Oleadas de aviones destruían primero las comunicaciones y los aeródromos. Después, columnas de tanques rompían las líneas a toda velocidad, seguidas de la infantería, sin dar tiempo al enemigo a reaccionar. Polonia, atacada además por la Unión Soviética desde el este, cayó en apenas 5 semanas. Y entonces vino algo aún más increíble. En la primavera de 1940, Hitler giró hacia el oeste. Invadió Dinamarca, Noruega, Holanda y Bélgica en cuestión de días. Y luego atacó Francia, considerada la potencia militar más fuerte de Europa, con el ejército más respetado del continente. Francia esperaba resistir años. Cayó en 6 semanas. Los tanques alemanes rodearon a las tropas aliadas y las empujaron hasta el mar, a una playa llamada Dunkerque, donde cientos de miles de soldados británicos y franceses quedaron atrapados de espaldas al canal. Solo un milagro los salvó: una flota improvisada de barcos militares y civiles, hasta pequeños botes de pesca, cruzó el canal bajo las bombas y rescató a más de 300.000 hombres. Pero Francia estaba perdida. En junio de 1940, los soldados de Hitler desfilaron bajo el Arco del Triunfo de París. En menos de un año, casi toda Europa occidental era suya. Con Francia derrotada y casi toda Europa bajo la esvástica, solo quedaba un país plantándole cara a Hitler: Gran Bretaña, una isla sola frente a un continente entero conquistado. Muchos pensaban que también se rendiría. Su nuevo primer ministro, Winston Churchill, un hombre corpulento, terco y de palabra feroz, se negó en redondo. En sus discursos por la radio prometió pelear en las playas, en los campos y en las calles, no rendirse jamás, aunque tuvieran que resistir solos durante años. Hitler necesitaba invadir la isla, y para eso primero tenía que destruir a la Fuerza Aérea Británica y dominar los cielos. En el verano de 1940 lanzó a su temible aviación, la Luftwaffe, contra Inglaterra. Fue la Batalla de Inglaterra, la primera gran batalla de la historia librada enteramente en el aire. Durante meses, oleadas de bombarderos alemanes cruzaron el canal y un puñado de pilotos británicos, muchos con apenas 20 años, despegaban varias veces al día para interceptarlos, superados en número, sabiendo que cada vuelo podía ser el último. Contra todo pronóstico, resistieron. Los alemanes no lograron doblegar a la aviación británica, y Hitler tuvo que aplazar la invasión para siempre. Furioso, cambió de táctica. Si no podía vencer a los cazas, castigaría a la población. Durante meses, sus bombarderos machacaron Londres y otras ciudades noche tras noche, en lo que se conoció como el Blitz. Barrios enteros ardían, la gente dormía en las estaciones del metro, y cada mañana amanecía entre escombros. Pero los británicos no se quebraron. Aguantaron. Y esa resistencia obstinada de una isla solitaria le dio al mundo algo que llevaba un año sin tener:
la prueba de que Hitler podía ser detenido. Incapaz de doblegar a Gran Bretaña, Hitler cometió el error más grande de toda su carrera, el mismo que Napoleón más de un siglo antes: volverse hacia el este e invadir la inmensa Unión Soviética. En junio de 1941 lanzó la Operación Barbarroja, la mayor invasión terrestre de la historia. Más de 3 millones de soldados, miles de tanques y aviones avanzando por un frente de miles de kilómetros. Al principio pareció otra victoria relámpago. Los alemanes avanzaron a una velocidad pasmosa, capturaron ciudades enteras y cientos de miles de prisioneros, y llegaron a divisar las torres de Moscú. Stalin, el dictador soviético, había sido tomado por sorpresa pese a todas las advertencias. Pero la Unión Soviética era distinta a cualquier enemigo anterior. Era gigantesca, casi infinita, con reservas inagotables de hombres y una capacidad brutal de aguantar el sufrimiento. Y entonces llegó el invierno ruso, el mismo que había destruido a Napoleón. Los soldados alemanes, sin ropa de abrigo porque Hitler creía que la guerra terminaría antes del frío, se congelaban a temperaturas de 30 grados bajo cero. Los motores no arrancaban, las armas se trababan. El avance se detuvo a las puertas de Moscú. Y luego llegó la batalla que quebraría la espalda del ejército alemán: Stalingrado. Durante meses del invierno de 1942, alemanes y soviéticos se masacraron por cada calle, cada casa, cada habitación de esa ciudad a orillas del Volga. Fue un infierno de francotiradores, hambre y hielo. Al final, todo un ejército alemán quedó rodeado, aislado y aniquilado. Cientos de miles murieron o cayeron prisioneros. Stalingrado fue el punto de inflexión de toda la guerra en Europa. A partir de ahí, los alemanes empezaron a retroceder. Y ya no dejarían de hacerlo. Mientras Europa ardía, la guerra se volvió verdaderamente mundial. Al otro lado del planeta, Japón, aliado de Alemania, soñaba con dominar todo el Océano Pacífico y Asia. El único obstáculo serio era la flota de Estados Unidos. Así que Japón decidió destruirla de un solo golpe. La mañana del 7 de diciembre de 1941, sin previo aviso, cientos de aviones japoneses atacaron la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái. En menos de 2 horas hundieron o dañaron gran parte de la flota y mataron a más de 2.000 personas. Japón creyó que había ganado tiempo. En realidad había despertado al gigante dormido. Al día siguiente, Estados Unidos declaró la guerra, y con su descomunal poder industrial entró de lleno en el conflicto, tanto en el Pacífico como en Europa. Ahora sí, prácticamente el planeta entero estaba en guerra. Y mientras los ejércitos combatían en las selvas del Pacífico y en las estepas rusas, en el corazón de la Europa ocupada ocurría el crimen más monstruoso de la historia. Lejos de los frentes, el régimen nazi había puesto en marcha lo que llamó con frialdad la solución final: el plan para exterminar a todo el pueblo judío de Europa. No fue una masacre caótica, fue un asesinato organizado como una industria. Millones de judíos, junto a gitanos, prisioneros y disidentes, fueron arrancados de sus casas, hacinados en trenes de ganado y enviados a campos de exterminio como Auschwitz. Allí eran asesinados en cámaras de gas por miles, cada día, y sus cuerpos quemados en hornos. 6 millones de judíos murieron en lo que hoy conocemos como el Holocausto. Nunca antes un Estado había usado toda su maquinaria, sus trenes, su ciencia y su burocracia, con el único fin de borrar a un pueblo de la faz de la tierra. Para 1944, el viento había cambiado por completo. Alemania estaba siendo aplastada por 2 gigantes a la vez. Desde el este, el ejército soviético avanzaba imparable hacia Berlín. Desde el oeste, los aliados preparaban el golpe definitivo. El 6 de junio de 1944, un día que el mundo recordaría para siempre como el Día D, se lanzó la mayor operación anfibia de la historia. Al amanecer, más de 150.000 soldados estadounidenses, británicos y canadienses desembarcaron en las playas de Normandía, en la costa de Francia, bajo un fuego infernal. En playas como Omaha, los soldados caían por cientos apenas se abrían las compuertas de las lanchas. Pero siguieron avanzando, ola tras ola, hasta romper las defensas alemanas y abrir por fin un segundo frente en Europa occidental. A partir de ahí,
Alemania quedó atrapada en una tenaza de la que era imposible escapar. París fue liberada en agosto de 1944 entre lágrimas y campanas al vuelo. Los aliados avanzaban desde el oeste. Los soviéticos, desde el este, cobrándose una venganza terrible por todo lo sufrido. Hitler, cada vez más aislado de la realidad, se refugió en un búnker subterráneo bajo Berlín, dando órdenes a ejércitos que ya no existían. A comienzos de 1945, las tropas aliadas empezaron a liberar los campos de concentración, y el mundo vio con horror, por primera vez, la magnitud de lo que había ocurrido: montañas de cadáveres, supervivientes convertidos en esqueletos vivientes. En abril de 1945, con el ejército soviético a pocas calles de su búnker y la ciudad en ruinas, Adolf Hitler se suicidó. Pocos días después, el 8 de mayo, Alemania se rindió sin condiciones. La guerra en Europa había terminado. Pero al otro lado del mundo, en el Pacífico, todavía faltaba el capítulo más terrible. Con Alemania derrotada, toda la fuerza de los aliados se concentró en Japón, que se negaba a rendirse. La guerra en el Pacífico había sido de una crueldad extrema. En islas como Iwo Jima y Okinawa, los soldados japoneses luchaban hasta el último hombre, y muchos preferían la muerte a la rendición. Estados Unidos calculaba que invadir Japón podía costar cientos de miles de vidas más. Pero había desarrollado en secreto un arma que cambiaría la historia para siempre. La mañana del 6 de agosto de 1945, un solo avión dejó caer una sola bomba sobre la ciudad de Hiroshima. En un destello, decenas de miles de personas murieron al instante, y la ciudad entera quedó reducida a cenizas. Era la primera bomba atómica usada en una guerra. 3 días después, una segunda bomba arrasó la ciudad de Nagasaki. Ante semejante poder de destrucción, el emperador de Japón hizo lo que nunca había hecho. Habló por radio a su pueblo y anunció la rendición. El 2 de septiembre de 1945, Japón firmó la paz. Después de 6 años, la guerra más devastadora de la historia había terminado. El saldo era difícil de imaginar: entre 50 y 70 millones de muertos, continentes en ruinas, y una humanidad que había descubierto que ahora poseía el poder de destruirse a sí misma por completo. De aquel horror nacieron las Naciones Unidas, con la esperanza de que nunca volviera a repetirse, y también una nueva rivalidad entre los vencedores, Estados Unidos y la Unión Soviética, que dividiría el mundo en dos durante casi medio siglo. Y en una isla perdida de Filipinas, mientras el mundo entero reconstruía sus ciudades y enterraba a sus muertos, un soldado japonés llamado Hiroo Onoda seguía escondido en la selva, fiel a una orden que nadie había cancelado, disparando contra un enemigo que ya no existía. Tardaría 29 años en creer que la guerra había terminado. Quizás porque una guerra así, en el fondo, nunca termina del todo.